Después de 8 meses de renta atrasada, el millonario se revuelve y toma una actitud. El rugido del motor resonaba en la mañana silenciosa de Valle de Bravo, provincia del centro del Estado de México, rompiendo la tranquilidad de las primeras horas del día. Alejandro Valenzuela ajustó el nudo de la corbata azul marino mientras maniobraba el tractor amarillo por las calles de tierra apisonada. Sus ojos oscuros brillaban con una determinación fría que se había convertido en su sello personal en los últimos años. Aquella sería la mañana en que finalmente pondría fin a esa situación. 8 meses de rentas atrasadas era más que suficiente para cualquier persona razonable. Gabriela Elena Mendoza. Reyes había puesto a prueba su paciencia hasta el límite, y ahora había llegado la hora de tomar una actitud definitiva. El sol naciente pintaba el cielo de tonos anaranjados, pero Alejandro no tenía tiempo para apreciar la belleza matutina. A sus 42 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por varios pueblos de la provincia del centro. Cada propiedad en su cartera representaba años de trabajo arduo y decisiones difíciles. La casa de madera apareció al final de la calle, destacándose entre las construcciones de bloc más modernas. Era una estructura simple, pintada de verde descolorido, con un pequeño jardín al frente donde algunas flores resistían valientemente la falta de cuidados adecuados. Las tablas del techo mostraban señales de desgaste, y la pintura de las paredes se descascaraba en algunos puntos. Alejandro estacionó el tractor frente al portón de hierro oxidado y apagó el motor. El silencio repentino fue roto solo por el canto lejano de algunos pájaros y el ladrido de un perro en algún lugar de la vecindad. Revisó el reloj en su muñeca. Las 7 de la mañana en punto. Había elegido, propositadamente, un horario que sabía que Gabriela Elena estaría despierta, preparando el desayuno para la familia. Durante los últimos 8 meses, ella había inventado docenas de excusas diferentes. La fábrica había retrasado el pago, la nieta estaba enferma, problemas con el banco, emergencias familiares. Siempre algo impedía el cumplimiento del acuerdo de renta. Alejandro había sido paciente al principio, llegando incluso a aceptar pagos parciales en algunas ocasiones. Pero la paciencia tiene límite, y la suya se había agotado por completo la semana anterior, cuando Gabriela Elena no contestó ni sus llamadas ni respondió a los mensajes enviados a través de su abogado. La tolerancia que había mostrado en los primeros meses dio paso a una irritación creciente que culminó en aquella decisión drástica. El tractor que había traído no solo era un símbolo, sino una herramienta práctica. Alejandro había decidido que, si Gabriela Elena no podía pagar la renta, entonces no merecía seguir viviendo en su propiedad. La demolición sería rápida y eficiente, dejando claro a toda la vecindad que no era un propietario que tolerara la falta de pago. Sus dedos tamborilearon en el volante mientras observaba las ventanas de la casa en busca de alguna señal de movimiento. Una cortina de tela floreada se movió ligeramente en la ventana del frente, indicando que alguien había notado su llegada. Alejandro respiró hondo, ajustó nuevamente la corbata y se preparó para el enfrentamiento que sabía inevitable. La puerta del frente se abrió lentamente y Gabriela Elena apareció en el umbral. Era una mujer de aproximadamente 35 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo desaliñada y ojos rojos que sugerían una noche mal dormida. Vestía un vestido simple de color beige que ya había conocido días mejores, y sus pies descalzos revelaban uñas sin esmalte y callos que denunciaban años de trabajo pesado. Alejandro encendió nuevamente el motor del tractor, y el rugido mecánico cortó el aire matutino como un aviso siniestro. Gabriela Elena bajó los 3 escalones de la veranda de madera con movimientos vacilantes, sus manos temblando visiblemente mientras se acercaba al portón. «Señor Alejandro», llamó, su voz casi perdiéndose en el ruido del motor. «Por favor, ¿podemos hablar antes de hacer nada?» Alejandro movió una palanca y la cuchilla del tractor se levantó ligeramente, lista para la demolición. Había practicado ese movimiento varias veces durante la semana, queriendo asegurarse de que todo saldría según lo planeado.
No había margen para la duda o los segundos pensamientos. Doña Gabriela Elena respondió en tono formal sin apagar el motor. Ya hemos hablado de este asunto más veces de las que puedo contar. 8 meses es tiempo suficiente para resolver cualquier problema financiero. Las palabras salieron de su boca con una frialdad calculada. Alejandro había aprendido, con los años, que mostrar emociones en los negocios era señal de debilidad. Cada decisión debía basarse en números y contratos, no en sentimientos o circunstancias personales. Gabriela Elena abrió la reja y dio unos pasos hacia el tractor, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Su vestido de tela ligera ondeaba suavemente con la brisa matutina y sus mejillas estaban sonrojadas por la tensión del momento. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando ahora continuando. Sé que ya pasó el plazo, señor Alejandro. Sé que he estado fallando, dijo, alzando la voz para competir con el motor. Pero por favor, deme unos días más. Solo unos días más y conseguiré el dinero. Alejandro negó con la cabeza, sus manos firmes en el volante del tractor. Había escuchado esa misma promesa tantas veces que las palabras habían perdido todo significado. Las promesas no pagaban cuentas, no cubrían los costos de mantenimiento de la propiedad, no compensaban los meses de renta perdida. Doña Gabriela Elena, usted dijo exactamente eso hace 3 semanas, replicó, moviendo el tractor unos metros hacia adelante. Y hace 2 meses, y hace 4 meses, siempre unos días más, siempre la próxima semana, siempre una nueva excusa. La mujer se colocó justo frente al tractor, con las manos presionadas contra la fría cuchilla de metal. Era un gesto desesperado, pero Alejandro había visto situaciones similares antes. Los inquilinos morosos a menudo recurrían a tácticas dramáticas cuando se daban cuenta de que sus excusas ya no funcionaban. Señor Alejandro, perdí mi empleo, dijo, y por primera vez su voz llevó una nota de verdadero dolor. La fundidora industrial San José cerró de la noche a la mañana. Nadie lo esperaba, nadie fue avisado. 300 empleados en la calle sin previo aviso. Alejandro apagó el motor de repente, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. El nombre de la empresa había despertado algo en su memoria, una sensación incómoda que no lograba identificar del todo. Fundidora Industrial San José. Ese nombre significaba algo para él, pero no podía recordar exactamente qué. ¿Fundidora Industrial San José?, repitió, su voz perdiendo un poco de la frialdad anterior. Gabriela Elena asintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. La empresa que fabricaba piezas para la industria automotriz. Estuve allí 8 años, señor Alejandro. Era un buen empleo, con prestaciones de ley, aguinaldo, vacaciones. De repente todo terminó. El nombre seguía resonando en la mente de Alejandro, trayendo consigo fragmentos de recuerdos que prefería mantener enterrados. Fundidora Industrial San José. Había algo importante relacionado con esa empresa, algo que conectaba su pasado con esta mujer desesperada que tenía frente a él. ¿Cuándo exactamente cerró la empresa?, preguntó, con la mano aún en el botón de encendido, pero sin volver a prenderlo. Hace 2 meses y medio, respondió Gabriela Elena, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. El dueño dijo que los clientes cancelaron los contratos, que ya no había dinero para mantener las operaciones. Muchas familias se quedaron sin sustento de la noche a la mañana. Alejandro sintió un nudo extraño en el pecho. Fundidora Industrial San José. Ahora el recuerdo se estaba volviendo más claro. Esa era la empresa que pertenecía a Ricardo Castillo, su antiguo socio en varios negocios inmobiliarios. Ricardo, que siempre había sido más aventurero en sus inversiones, más dispuesto a apostar en mercados riesgosos. Ricardo Castillo, murmuró, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Los ojos de Gabriela Elena se abrieron de par en par. ¿El señor conoce al señor Ricardo? Él era el dueño de la fundidora. Alejandro tragó saliva. Ricardo Castillo no era solo un conocido,
Había sido su mejor amigo durante años, su socio en decenas de emprendimientos, la persona en quien más confiaba en el mundo de los negocios. Habían construido sus respectivos imperios lado a lado, compartiendo éxitos y dividiendo riesgos. La sociedad había terminado hacía aproximadamente un año, cuando Ricardo decidió invertir fuertemente en sectores que Alejandro consideraba demasiado riesgosos. Tuvieron una discusión acalorada sobre estrategias de negocio, cada uno defendiendo su visión con la terquedad típica de empresarios exitosos. El resultado fue el fin de la sociedad y, consecuentemente, de lo que había sido una amistad de décadas. Conocía al señor Ricardo, admitió Alejandro, su voz ahora más baja. Éramos socios en algunos negocios. Gabriela Elena dio un paso atrás, sorprendida. Entonces el señor sabe que él no era mala persona. Intentó mantener la empresa funcionando hasta el último día. Vendió hasta su propio auto para pagar los salarios de los últimos meses. Las palabras de la inquilina golpearon a Alejandro como pequeñas puñaladas. Ricardo siempre fue conocido por su lealtad a los empleados, por tratar a cada trabajador como parte de una gran familia. Era una característica que Alejandro siempre había admirado, incluso cuando discrepaba de las implicaciones financieras de ese enfoque. ¿Qué pasó exactamente con la empresa?, preguntó, genuinamente curioso ahora. Los contratos con las armadoras se cancelaron cuando los clientes descubrieron que el señor Ricardo estaba con dificultades financieras, explicó Gabriela Elena. Parece que había invertido mucho dinero en otras cosas y no pudo mantener el flujo de caja. Los clientes tuvieron miedo de no recibir las piezas y cancelaron todo. Alejandro cerró los ojos brevemente. Conocía bien las otras inversiones de Ricardo, proyectos inmobiliarios ambiciosos, apuestas en startups tecnológicas, empresas en mercados emergentes. Ricardo siempre creyó que para ganar mucho había que arriesgar mucho, una filosofía que Alejandro consideraba peligrosa e irresponsable. Ahora, descubrir que una mujer a la que estaba intentando desalojar era víctima indirecta de las decisiones empresariales de su antiguo amigo creaba una situación moralmente complicada que no había anticipado. La línea clara entre negocios y relaciones personales, que siempre se había esforzado por mantener, empezaba a difuminarse. «Señor Alejandro», continuó Gabriela Elena, su voz cargada de esperanza renovada. Si el señor conocía al señor Ricardo, entonces sabe qué tipo de persona era. Siempre decía que una empresa solo es fuerte cuando cuida de su gente. Por favor, déjeme quedarme solo un poco más. Estoy buscando trabajo todos los días. El sonido de pasos rápidos en el porche interrumpió la conversación. Una joven de aproximadamente 17 años salió corriendo de la casa, cargando en brazos a un bebé que no debía tener más de 6 meses. La adolescente tenía cabello oscuro y rizado, recogido en un moño desordenado, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo e indignación. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?», preguntó la joven, su voz cargada de ansiedad. El bebé en sus brazos comenzó a llorar, como si sintiera la tensión en el aire. Alejandro observó la escena con creciente incomodidad. La situación se estaba volviendo más complicada cada minuto. Ya no era solo una cuestión de cobrar rentas atrasadas de una inquilina morosa, ahora había una adolescente y un bebé involucrados en la ecuación. «Esta es mi hija Jimena», presentó Gabriela Elena con voz temblorosa, «y este es Mateo, mi nieto». Jimena miró directamente a Alejandro, sus ojos oscuros brillando con una determinación que lo sorprendió. A pesar de su corta edad, había algo en la postura de la muchacha que revelaba una madurez forzada por las circunstancias de la vida. «¿Usted es el dueño de la casa?», preguntó, ajustando al bebé en sus brazos. Alejandro asintió afirmativamente, sin saber bien cómo reaccionar ante la presencia de las 2 generaciones adicionales de la familia. Su experiencia en desalojos siempre había involucrado a personas solas o parejas sin hijos, nunca una situación con 3 generaciones de la misma familia. «Entonces, ¿usted es quien nos quiere echar a la calle?», continuó Jimena, su voz adquiriendo un tono de confrontación. «¿Usted es quien quiere destruir el único hogar que mi hijo conoce?». Las palabras de la adolescente
llevaban una acusación que hizo que Alejandro se removiera incómodamente en el asiento del tractor. Se había preparado para lidiar con súplicas y promesas, pero no esperaba ser confrontado por una joven madre que lo miraba como si él fuera personalmente responsable de todas sus dificultades. «Señorita», comenzó, intentando mantener el tono profesional, «esto es un asunto de negocios. Su madre tiene 8 meses de renta atrasada. Cualquier propietario tomaría la misma actitud». Jimena dio unos pasos al frente, acercándose al tractor. El bebé había dejado de llorar y ahora observaba a Alejandro con los grandes ojos azules típicos de niños muy pequeños. Había algo inquietante en la mirada inocente del pequeño que hacía que Alejandro se sintiera incómodo de una manera que no podía explicar. «¿Negocios?», repitió Jimena, su tono subiendo. «Para usted estos son solo negocios, pero para nosotros es nuestra vida. Es el lugar donde mi hijo duerme cada noche, donde dio sus primeras sonrisas, donde está aprendiendo a gatear». Gabriela Elena se acercó a su hija y puso una mano protectora en su hombro. «Jimena, por favor, déjame hablar con el señor Alejandro». Pero la joven no estaba dispuesta a callarse. «No, mamá. Alguien tiene que decirle la verdad a este hombre. Está aquí con su tractor para destruir nuestra casa como si fuéramos objetos que se pueden tirar cuando ya no convienen». Alejandro sintió un pellizco de irritación. La situación se le estaba escapando de las manos y no le gustaba cuando las cosas no seguían el guión que había planeado. El desalojo era un proceso legal y necesario. No había espacio para dramatizaciones o apelaciones emocionales. «Señorita, entiendo que esta es una situación difícil para su familia», dijo, intentando mantener la paciencia. «Pero los contratos existen para cumplirse. Su madre firmó un acuerdo de arrendamiento y no ha honrado sus términos durante 8 meses. «¿Y usted sabe por qué no lo ha honrado?», replicó Jimena. «Porque perdió su empleo cuando una empresa cerró. Porque está intentando criar a una hija y cuidar a un nieto sin ninguna ayuda. Porque a veces la vida es más complicada que palabras escritas en un papel». El bebé comenzó a moverse en los brazos de Jimena, extendiendo sus pequeñas manos hacia el tractor. Para sorpresa de todos, incluso del propio Alejandro, el niño no parecía asustado por la máquina ni por la situación tensa. En cambio, Mateo parecía curioso, como si el tractor fuera solo otro juguete interesante en su mundo aún limitado. Alejandro observó al bebé por unos segundos, notando el cabello oscuro y rizado, idéntico al de la madre adolescente, y los ojos azules que contrastaban con el tono de piel más oscuro. Había algo familiar en el rostro del niño, pero no lograba identificar exactamente qué. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó a Jimena, cambiando repentinamente de tema. «17», respondió ella, levantando la barbilla con desafío. Y antes de que pregunte, «Sí, sé que soy joven para ser madre. La gente adora recordármelo todos los días». Gabriela Elena suspiró profundamente. Jimena se embarazó a los 16. El padre de Mateo desapareció cuando se enteró del embarazo. Desde entonces, estamos criando al niño juntas. La información golpeó a Alejandro de una forma inesperada. Una adolescente embarazada, abandonada por el padre de la criatura, criando un hijo con la ayuda de una madre desempleada, era una situación que despertaba una compasión que él se había esforzado por suprimir durante años. «¿Dónde está el padre de la criatura ahora?», preguntó, sin estar seguro de por qué se interesaba por los detalles personales de la familia. «No sabemos», respondió Jimena, su voz perdiendo un poco de la agresividad anterior. «Él era 2 años mayor que yo. Trabajaba en un taller mecánico en el pueblo vecino. Cuando le conté que estaba embarazada, dijo que era demasiado joven para ser padre y desapareció. Nunca más supimos de él». Alejandro sintió un nudo en el estómago. La historia era dolorosamente común. Jóvenes que asumían responsabilidades que no estaban preparados para cargar, familias que se fragmentaban bajo la presión de las circunstancias, niños que crecían sin la presencia de una figura paterna. «¿Y ustedes están logrando salir adelante solas?», preguntó, sorprendido por su propio interés. Gabriela Elena y Jimena intercambiaron una mirada cargada de significado. «Estábamos lográndolo hasta que la empresa cerró»,
respondió Gabriela Elena. Yo trabajaba en la fundidora industrial San José desde que Jimena tenía 9 años. Era un empleo estable que me permitía mantener a las dos y aún ayudar cuando nació Mateo. Yo también trabajo, añadió Jimena. O trabajaba. Hacía algunas horas en los abarrotes de don Manuel después de la escuela, pero cuando el embarazo avanzó, él dijo que ya no podía tenerme. Ahora estoy tratando de terminar mis estudios por la noche y cuidar a Mateo durante el día. La conversación estaba revelando capas de complejidad que Alejandro no había anticipado. No se trataba simplemente de una familia irresponsable que no pagaba sus cuentas. Era una familia que había enfrentado una serie de adversidades y estaba haciendo lo mejor posible para mantenerse unida y sobrevivir. Algunas casas alrededor comenzaron a abrir sus puertas y ventanas. Vecinos curiosos aparecieron en sus terrazas y jardines, atraídos por el sonido del motor del tractor y por las voces alteradas. Alejandro notó que una pequeña multitud se estaba formando, observando la situación con interés creciente. Una señora de cabello blanco de la casa de al lado se acercó al portón de Gabriela Elena, llevando una taza de café humeante. Debía tener unos 70 años, usaba un vestido floreado y chanclas de casa, y su expresión mostraba una mezcla de curiosidad y preocupación. «Gabriela Elena, ¿qué está pasando aquí?», preguntó la anciana, mirando alternativamente a la inquilina y a Alejandro en el tractor. «Doña Inés, este es el señor Alejandro, el propietario de la casa», explicó Gabriela Elena. «Vino para resolver el asunto de la renta». Doña Inés observó el tractor con una expresión de desaprobación obvia. «¿Resolver cómo? ¿Derribando la casa con ustedes dentro?». Alejandro se sintió obligado a defenderse. «Señora, esto es un asunto legal. La familia tiene 8 meses de renta atrasada». La anciana se acercó al tractor y lo observó de arriba abajo con la mirada crítica de alguien que había visto muchas cosas en la vida. «Joven, yo vivo en esta calle desde hace 50 años. Vi familias llegar y partir, vi casas ser construidas y demolidas, pero nunca vi a nadie traer un tractor para resolver un problema de renta». Las palabras de doña Inés llevaban una sabiduría que venía de la experiencia, y Alejandro se sintió ligeramente incómodo. Había elegido el tractor precisamente por su impacto dramático, pero ahora se daba cuenta de que quizás había exagerado en la demostración de fuerza. «La Gabriela Elena es una buena persona», continuó doña Inés. «Trabajó como loca durante años para mantener a su familia. Si está pasando dificultades es porque realmente no tiene otra opción». Alejandro miró a su alrededor y notó que más vecinos se habían acercado. Un hombre de mediana edad sostenía una herramienta de jardín como si estuviera listo para defender a su familia. Una mujer joven con un bebé en brazos observaba la escena con expresión preocupada. 2 niños pequeños se escondían detrás de las piernas de sus padres, mirando el tractor con una mezcla de fascinación y miedo. La situación se estaba volviendo mucho más pública de lo que Alejandro había planeado. Él había imaginado un desalojo rápido y eficiente, pero ahora se encontraba en el centro de un drama comunitario que estaba atrayendo atención no deseada. «Señor Alejandro», dijo doña Inés acercándose aún más al tractor, «¿puedo hacerle una pregunta?». Él asintió con la cabeza, sin ver cómo podría negarse sin parecer completamente grosero. «¿Usted tiene familia?». La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada inesperada. Familia. Esa era una palabra que había aprendido a evitar en los últimos años. Era un territorio emocional que prefería mantener cerrado y bajo llave. «Esa no es una pregunta relevante para la situación», respondió, tratando de mantener un tono profesional. Doña Inés sonrió con tristeza. «Ah, pero lo es. Sí. Cuando uno tiene familia, entiende lo que significa proteger un hogar. Entiende que una casa no son solo 4 paredes y un techo. Es donde los niños crecen, donde se hacen los recuerdos, donde las personas se sienten seguras». Las palabras de la anciana resonaron en la mente de Alejandro, despertando recuerdos que él se había esforzado por mantener enterrados. Recuerdos de su propia casa, de su propia familia,
de tiempos en que entendía perfectamente el significado de las palabras de doña Inés. Gabriela Elena se acercó a la vecina y susurró algo en su oído. Los ojos de doña Inés se abrieron de par en par y miró a Alejandro con una expresión completamente diferente, una mezcla de sorpresa y algo que parecía reconocimiento. «Gabriela Elena acaba de contarme algo interesante», dijo doña Inés, su voz adquiriendo un tono más serio. «Me dijo que usted conoció a Ricardo Castillo, el de la fundidora». Alejandro asintió confirmando, sin entender a dónde llevaba la conversación. «Pero también me contó otra cosa», continuó doña Inés. «Algo sobre su propia historia, sobre cómo llegó a vivir en esta casa». Gabriela Elena se puso visiblemente nerviosa. «Doña Inés, por favor». «No, querida. Si hay una conexión aquí, debe ser revelada», insistió la anciana. «Señor Alejandro, Gabriela Elena me dijo que quizás usted no lo recuerde, pero que ya se conocieron antes». Alejandro apagó completamente el motor del tractor, creando un silencio repentino que solo fue interrumpido por el sonido lejano de los pájaros y el llanto suave del bebé Mateo. Todas las personas presentes parecían contener la respiración, esperando la revelación que estaba por venir. «¿Cómo que ya nos conocimos?», preguntó, examinando el rostro de Gabriela Elena con más atención. La inquilina bajó la mirada, claramente reacia a continuar la conversación. «Señor Alejandro, eso fue hace mucho tiempo. Usted probablemente no lo recuerde». «Déjeme intentar recordarlo», dijo él, bajándose del tractor por primera vez desde que llegó. ¿Cuándo habría sido eso? Gabriela Elena dudó unos segundos antes de responder. «Hace unos 25 años. Yo era solo una niña en ese entonces». Alejandro hizo un cálculo rápido. 25 años atrás, él tenía 17 años. Casi la misma edad que Jimena ahora. Era una época muy diferente de su vida, cuando aún estaba en la escuela y ayudaba a su padre con algunos pequeños negocios inmobiliarios. 25 años, repitió él, tratando de acceder a recuerdos de una época que parecía pertenecer a la vida de otra persona. ¿Dónde habría sido ese encuentro? «Aquí mismo, señor Alejandro, en esta misma calle, en esta misma casa», respondió Gabriela Elena, su voz casi un susurro. Sus palabras crearon una confusión inmediata en la mente de Alejandro. ¿Cómo podría haber conocido a Gabriela Elena en esta casa 25 años atrás si él solo había adquirido la propiedad 5 años antes? «Eso no tiene sentido», dijo. «Solo compré esta casa hace 5 años. Antes pertenecía a un anciano que vivía solo». Doña Inés negó con la cabeza. «Señor Alejandro, esta casa ha tenido varios dueños a lo largo de los años. Hace 25 años pertenecía a la familia Valenzuela». La mención del apellido impactó a Alejandro como un rayo. Valenzuela era su propio apellido. Y 25 años atrás, su familia realmente poseía varias propiedades en la región. Pero no lograba recordar específicamente esta casa ni ninguna situación que involucrara a una familia que hubiera vivido aquí. «Mi padre tenía varias propiedades en esa época», admitió. «Pero no recuerdo esta casa en particular ni a ninguna familia que hubiera vivido aquí». Gabriela Elena respiró hondo, claramente preparándose para una revelación importante. «Señor Alejandro, mi nombre completo es Gabriela Elena Mendoza Reyes. Pero antes de casarme, mi apellido era Reyes. Hace 25 años yo era Gabriela Elena Reyes y tenía 10 años de edad». El apellido Reyes despertó un recuerdo vago en la mente de Alejandro. Reyes, había algo importante asociado a ese nombre, algo relacionado con su familia y los negocios de su padre. «Reyes», repitió él, tratando de forzar los recuerdos a regresar. «¿Por qué me suena familiar ese nombre?» Jimena, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, de repente se acercó. «Mamá, tal vez sea mejor contar toda la verdad». Gabriela Elena miró a su hija con expresión preocupada. «Jimena, todo esto pasó hace tanto tiempo». «Pero sigue siendo importante», insistió Jimena, «especialmente ahora». Alejandro miró alternadamente a madre e hija, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo significativo que cambiaría completamente su percepción de la situación. «Por favor», dijo,
Cuénteme qué pasó hace 25 años. Gabriela Elena cerró los ojos brevemente, como si estuviera reuniendo valor. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas formándose. Hace 25 años, mi papá murió en un accidente de trabajo. Era electricista y estaba haciendo reparaciones en una fábrica cuando se electrocutó. Mi mamá se quedó sola conmigo, una niña de 10 años, sin ninguna fuente de ingresos. La historia comenzaba a despertar recuerdos fragmentados en la mente de Alejandro. Accidente de trabajo, viuda con hija pequeña. Había algo familiar en esa situación. Vivíamos en una casa rentada que ya no podíamos pagar, continuó Gabriela Elena. Mi mamá intentó conseguir trabajo, pero no tenía calificación profesional, y yo era muy pequeña para quedarme sola. Estábamos a punto de quedarnos en la calle. Alejandro sintió un nudo creciente en el pecho. La historia estaba despertando recuerdos que había enterrado profundamente, memorias de una época en que su familia aún funcionaba como una unidad amorosa y solidaria. Fue entonces cuando apareció un joven en nuestra casa, dijo Gabriela Elena, mirando directamente a Alejandro. Un muchacho de unos 17 años, muy bien vestido, manejando un auto ejecutivo que parecía caro para alguien de su edad. Los recuerdos comenzaron a regresar como una ola. Alejandro recordó el auto. Un auto ejecutivo azul que su padre le había regalado cuando cumplió 17 años. Recordó también las tardes que pasaba visitando inquilinos y resolviendo pequeños problemas relacionados con las propiedades de la familia. Ese joven dijo que representaba a la familia dueña de la casa donde vivíamos, continuó Gabriela Elena. Dijo que se había enterado de nuestra situación y quería ofrecer ayuda. Alejandro cerró los ojos y los recuerdos regresaron con claridad repentina. La casa pequeña donde una mujer joven lloraba desesperadamente, mientras una niña de cabello castaño se escondía detrás de la falda de su madre. La sensación de importancia que sentía al resolver problemas de adultos a los 17 años. La satisfacción de ayudar a personas en dificultades. Él ofreció esta casa, dijo Gabriela Elena señalando la construcción de madera detrás de ella. Esta misma casa donde estamos ahora. Dijo que su familia no estaba usando la propiedad y que podríamos vivir aquí temporalmente, sin pagar renta, hasta que mi madre pudiera organizarse. El recuerdo completo regresó como un tsunami emocional. Alejandro recordó a la mujer, doña Lourdes Reyes, que había perdido a su esposo y estaba desesperada. Recordó a la niñita de ojos grandes que lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza. Recordó cómo se sintió importante y adulto al resolver esa situación. Doña Lourdes Reyes, murmuró, y las palabras salieron cargadas de reconocimiento. Gabriela Elena sonrió entre lágrimas. Sí, Lourdes Reyes era mi madre, y la niñita a quien usted ayudó hace 25 años era yo. El impacto de la revelación golpeó a Alejandro como una avalancha. La pequeña Gabriela Elena, la niña tímida que se escondía detrás de su madre, era la misma mujer a quien estaba tratando de desalojar. La familia que había ayudado en un momento de generosidad juvenil era la misma familia que ahora estaba al otro lado de una disputa de renta. Dios mío, susurró apoyándose en el tractor para mantener el equilibrio. Doña Inés se acercó y colocó una mano suave en el brazo de Gabriela Elena. Cuéntale cómo fue vivir aquí. Gabriela Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Vivimos en esta casa por 2 años, señor Alejandro. 2 años sin pagar renta, tiempo suficiente para que mi madre consiguiera un empleo en una cafetería y se estabilizara económicamente. Usted venía aquí al menos una vez al mes para verificar si todo estaba bien, si necesitábamos algo. Alejandro recordaba las visitas. Recordaba cómo se sentía importante siendo el representante de la familia en actos de caridad. Recordaba la satisfacción que sentía al ver la gratitud en los ojos de doña Lourdes y la sonrisa tímida de la pequeña Gabriela Elena. La recuerdo, dijo lentamente. Una niñita muy tímida que siempre se escondía cuando yo llegaba. No me escondía por miedo, explicó Gabriela Elena. Me escondía porque me emocionaba.
Para una niña de 10 años que había perdido a su padre, ver a un joven bondadoso aparecer en nuestra casa era casi como tener un ángel de la guarda. Las palabras golpearon a Alejandro profundamente. Ángel de la guarda. Recordaba que doña Lourdes usaba exactamente esa expresión para referirse a él. Nuestro ángel de la guarda llegó, decía siempre que él aparecía en la puerta. Después de 2 años mi madre pudo rentar una casa más pequeña y barata, continuó Gabriela Elena. Salimos de esta casa, pero nunca olvidamos la bondad que usted y su familia mostraron. Mi madre hablaba de eso hasta el día en que murió. Alejandro sintió una punzada de tristeza. ¿Cuándo murió su madre? Hace 5 años, señor Alejandro. Cáncer de mama. Luchó por 2 años, pero no resistió. Fue justo después de su muerte que me casé y me mudé a otra ciudad. Las informaciones estaban encajando como piezas de un rompecabezas complejo. Hace 5 años, Alejandro había comprado esta propiedad a un anciano que necesitaba dinero para costear tratamientos médicos. Nunca se había tomado el trabajo de investigar la historia completa de la casa. ¿Y cómo regresó usted a vivir aquí?, preguntó. Mi matrimonio no funcionó, admitió Gabriela Elena. Mi esposo empezó a beber y se volvió violento. Cuando nació Jimena, decidí que tenía que salir de esa situación. Regresé a Valle de Bravo con mi hija pequeña y estaba buscando una casa para rentar. Jimena se acercó a su madre y le rodeó los hombros con un brazo, en un gesto de apoyo que revelaba la fuerza del vínculo entre ellas. Cuando vi este anuncio en el periódico, continuó Gabriela Elena, reconocí de inmediato la dirección. Era la misma casa donde había sido feliz en la infancia, donde había aprendido que existían personas bondadosas en el mundo. Pensé que sería una señal, una oportunidad de volver a un lugar donde había conocido la bondad. Alejandro sintió como si estuviera viendo su propia vida desde un ángulo completamente diferente. La decisión de comprar esa propiedad específica, que en su momento le había parecido solo una buena inversión, ahora revelaba una conexión cósmica que nunca había imaginado. ¿Usted sabía que yo era el propietario cuando rentó la casa?, preguntó. Gabriela Elena dudó antes de responder. Lo sospechaba, pero no estaba segura. El nombre de Alejandro Valenzuela en el contrato me dio esperanza, pero también me puso nerviosa. No sabía si usted se acordaría de nosotras o si aún sería la misma persona bondadosa de hace 25 años. Sus palabras llevaban una acusación implícita que Alejandro no podía ignorar. La misma persona bondadosa de hace 25 años sabía que había cambiado drásticamente desde entonces. Sabía que había perdido la compasión y la generosidad que lo caracterizaban en su juventud. ¿Por qué nunca me dijo quién era?, preguntó. Porque no quería que usted pensara que estaba tratando de aprovecharme de la bondad del pasado, respondió Gabriela Elena. Quería demostrar que podía ser una inquilina responsable, que podía pagar la renta a tiempo y cuidar bien la propiedad. Quería que nuestra nueva relación se basara en el presente, no en el pasado. Alejandro miró a su alrededor y notó que todo el vecindario se había reunido para presenciar la revelación. Hombres, mujeres, niños y ancianos formaban un semicírculo alrededor del tractor, todos claramente conmovidos por la historia que se estaba desarrollando. Mateo, el bebé en brazos de Jimena, había dejado de llorar y ahora observaba a Alejandro con sus grandes ojos azules. Había algo en la mirada del niño que era a la vez inocente y penetrante, como si pudiera ver más allá de las apariencias y reconocer algo en el hombre que ni él mismo reconocía. Señor Alejandro, dijo doña Inés suavemente, a veces la vida nos da oportunidades para ser la persona que solíamos ser, oportunidades para recordar quiénes somos realmente por dentro. Las palabras de la anciana resonaron profundamente en el alma de Alejandro. Recordaba quién solía ser, un joven lleno de compasión y generosidad, alguien que encontraba una satisfacción genuina en ayudar a los demás. Pero esa persona se había perdido con los años, enterrada bajo capas de desilusiones y tragedias personales. Querido oyente, si te está gustando la historia,
Aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. ¿Qué le pasó, señor?, preguntó Gabriela Elena con ternura. ¿Qué cambió al joven bondadoso que conocí por la persona que vino hoy aquí con un tractor? La pregunta era a la vez simple y profundamente compleja. Alejandro sabía exactamente lo que había cambiado. Sabía el momento preciso en que su vida había tomado un rumbo completamente diferente. Pero hablar de eso significaría abrir heridas que se había esforzado por mantener cerradas durante años. La vida pasó, respondió evasivamente, pero Gabriela Elena no quedó satisfecha con una respuesta vaga. Señor Alejandro, recuerdo cómo solía hablar de su familia, sobre sus padres, sobre cómo quería seguir los pasos de su padre en los negocios, pero haciendo las cosas de manera diferente, más humana. Alejandro cerró los ojos, intentando bloquear los recuerdos que las palabras de ella estaban despertando. Recuerdos de conversaciones con doña Lourdes sobre sus sueños y ambiciones, sobre cómo planeaba construir un imperio empresarial basado no solo en ganancias, sino en responsabilidad social. Recuerdo que usted decía que quería ser un empresario que nunca olvidara su humanidad, continuó Gabriela Elena, que quería ayudar a personas como nosotros, que pasaban por dificultades. Las palabras eran como cuchillos cortando a través de las defensas emocionales que Alejandro había construido. Recordaba esas conversaciones, recordaba la sinceridad con la que hablaba de sus ideales juveniles. También recordaba cómo todo había cambiado cuando su propia vida fue destruida por la tragedia. Las cosas cambiaron, dijo él, con una voz cargada de un dolor antiguo. Jimena, que había permanecido callada durante la mayor parte de la conversación, se acercó con Mateo en brazos. «Señor Alejandro, ¿puedo hacerle una pregunta?». Él asintió, curioso por saber qué quería preguntar la joven. «¿Usted tiene hijos?». La pregunta golpeó a Alejandro como una bala. Era la misma pregunta que doña Inés le había hecho antes, pero ahora, viniendo de una joven madre, cargaba un peso emocional aún mayor. «Tenía», respondió él, su voz casi un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las personas presentes percibieron de inmediato la importancia de esa respuesta, el peso de las palabras «tenía». «¿Qué pasó?», preguntó Jimena amablemente. Alejandro respiró hondo, sabiendo que había llegado al punto en que ya no podía evitar la verdad. La revelación de su conexión con Gabriela Elena había abierto una puerta emocional que ya no podía cerrar. «Estaba casado», comenzó, con la voz temblorosa. «Tenía una esposa maravillosa, Beatriz, y un hijo pequeño, Santiago. Tenía 3 años, la misma edad que tiene su hijo ahora». Mateo eligió ese momento para estirar sus manitas hacia Alejandro, como si sintiera el dolor en el corazón del hombre. El gesto inocente del niño casi rompió por completo las defensas emocionales de Alejandro. «Hace 10 años», continuó, luchando por mantener la compostura, ellos volvían de casa de la madre de Beatriz cuando ocurrió el accidente. Un camión perdió el control en una curva y chocó de frente contra su auto. Las palabras salieron cargadas de un dolor que el tiempo no había logrado curar. Gabriela Elena se llevó una mano al corazón, claramente conmovida por la revelación. «Murieron en el acto», dijo Alejandro, con las palabras saliendo como una dolorosa confesión. «Mi esposa y mi hijo, las 2 personas más importantes de mi vida, se fueron en un segundo». Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de varias personas presentes. La tragedia personal de Alejandro explicaba tantas cosas sobre su comportamiento, sobre la frialdad con la que trataba asuntos que involucraban a familias en dificultades. «Después de eso», continuó, «cambié por completo. Ya no podía ver a un niño sin acordarme de Santiago. Ya no podía ayudar a familias sin recordar que no había podido proteger a mi propia familia. Cerré el corazón a cualquier cosa que pudiera hacerme sentir de nuevo». Jimena se acercó aún más, y Mateo estiró las manos con más insistencia hacia Alejandro. El niño,
parecía decidido a alcanzar al hombre que irradiaba tanta tristeza. ¿Por eso dejó de ser la persona bondadosa que era?, preguntó ella. La bondad duele cuando lo pierdes todo, respondió Alejandro. Es más fácil ser frío, calculador. Es más fácil tratar todo como negocios cuando ya no tienes un corazón que pueda romperse. Gabriela Elena se acercó lentamente. Señor Alejandro, lamento mucho su pérdida. No puedo imaginar el dolor de perder a una esposa y a un hijo. Sí puede imaginarlo, replicó él. Usted perdió a su padre cuando era niña, perdió a su madre hace 5 años, pasó por un matrimonio violento. Usted conoce el dolor tanto como yo. Es cierto, admitió Gabriela Elena. Pero la diferencia es que nunca permití que el dolor me impidiera ser una persona bondadosa. Incluso cuando todo era difícil, intentaba recordar la bondad que usted mostró a mi familia. Sus palabras impactaron profundamente a Alejandro. Gabriela Elena había enfrentado sus propias tragedias, pero había logrado mantener la capacidad de amar, de confiar, de tener esperanza, mientras que él había usado su tragedia como excusa para cerrar su corazón al mundo. Mateo comenzó a moverse más animadamente en brazos de Jimena, claramente queriendo ir con Alejandro. El niño no entendía conceptos adultos como tragedia o pérdida, veía solo a un hombre que irradiaba tristeza y quería, con la sabiduría instintiva de los niños muy pequeños, ofrecer algún tipo de consuelo. «Él quiere ir con usted», observó Jimena. Alejandro negó con la cabeza. «No, yo no soy bueno con los niños». «Ya no». Pero Mateo no aceptaba la negativa. El bebé comenzó a llorar, extendiendo los brazos con más insistencia, como si supiera que Alejandro era exactamente la persona que necesitaba encontrar. «¿Por qué hace esto?», preguntó Alejandro claramente incómodo. «Tal vez porque siente que usted necesita un abrazo», sugirió Jimena. «Los niños pequeños tienen una sensibilidad especial para estas cosas». Alejandro miró al bebé llorón, viendo en el rostro pequeño e inocente un eco lejano de su propio hijo. Santiago también había sido así, curioso, afectuoso, siempre queriendo el regazo de cualquier persona que encontrara. «No puedo», susurró. Gabriela Elena se acercó más. «Señor Alejandro, sé que es difícil, pero tal vez sea exactamente lo que usted necesita. Tal vez sea hora de permitir que la vida vuelva a entrar en su corazón». Alejandro miró a su alrededor, las caras expectantes de los vecinos, los ojos llenos de lágrimas de Gabriela Elena, la determinación joven en el rostro de Jimena. Todos ellos habían enfrentado sus propias pérdidas y dificultades, pero habían logrado mantener su humanidad intacta. Lentamente, con vacilación, extendió los brazos hacia Mateo. Jimena cuidadosamente colocó al bebé en los brazos de Alejandro, y algo mágico sucedió. Mateo inmediatamente dejó de llorar y miró directamente a los ojos del hombre, como si reconociera algo familiar y reconfortante en él. Por unos segundos, Alejandro simplemente sostuvo al niño, sintiendo el peso pequeño y cálido contra su pecho. Los recuerdos de sostener a Santiago de la misma manera volvieron como una ola, pero esta vez no trajeron solo dolor. Trajeron también un recuerdo de la alegría que había perdido. «¿Le gusta a usted?», observó Jimena con una sonrisa. Mateo colocó una manita pequeña en el rostro de Alejandro, tocando una lágrima que había escapado sin que él se diera cuenta. El niño hizo un sonido suave, casi como si intentara consolarlo. «¿Por qué hace esto?», preguntó Alejandro con la voz entrecortada. «Porque puede ver quién es usted realmente debajo de toda esta tristeza», respondió Gabriela Elena. «Puede ver al mismo joven bondadoso que ayudó a mi familia hace 25 años». Alejandro sostuvo a Mateo por unos minutos más, sintiendo algo dentro de su pecho que había estado dormido durante 10 años comenzar a despertar lentamente. No era solo la nostalgia de su propio hijo, era el recuerdo de que era capaz de amar, de cuidar, de ser gentil. Cuando finalmente devolvió al niño a Jimena, toda la dinámica de la situación había cambiado por completo. El hombre que había llegado con un tractor para demoler una casa
Era el mismo hombre que ahora miraba a la familia frente a él con ojos completamente diferentes. «Señor Alejandro», dijo Gabriela Elena suavemente, «quiero que sepa que nunca tuve la intención de aprovecharme de la bondad del pasado. Cuando perdí el empleo en la fundidora, intenté por todos los medios conseguir el dinero para la renta». «¿Qué intentó hacer, doña Gabriela?», preguntó él, genuinamente interesado ahora. «Busqué trabajo en todas las tiendas y empresas del pueblo», explicó ella. «Intenté hacer labores de limpieza, costura en casa, vender dulces en la plaza. Jimena también intentó conseguir trabajo, pero la mayoría de los lugares no contrata a madres adolescentes». Jimena asintió confirmando. «Es difícil encontrar trabajo cuando tienes un bebé pequeño y no tienes con quién dejarlo. La gente piensa que no vas a ser confiable». Alejandro miró a la joven con nueva admiración. A los 17 años, estaba intentando equilibrar la maternidad, los estudios y la búsqueda de trabajo, una responsabilidad que sería pesada incluso para una persona adulta. «¿Y dónde estudia usted ahora, señorita?», preguntó él. «En la escuela nocturna del centro del pueblo», respondió Jimena. «Tomo 2 camiones para llegar allá, dejo a Mateo con mi mamá y regreso a casa como a la medianoche. No es fácil, pero estoy decidida a terminar mis estudios». La determinación de la joven impresionó a Alejandro. Estaba enfrentando obstáculos enormes, pero no había renunciado a sus objetivos. Era una fuerza de voluntad que él reconocía y admiraba. «¿Y cuáles son sus planes después de terminar los estudios?», preguntó él. Los ojos de Jimena brillaron con esperanza. «Quiero estudiar la carrera de administración. Sé que va a ser difícil combinarlo con el cuidado de Mateo, pero creo que es posible. Quiero darle una vida mejor a mi hijo». Alejandro se encontró pensando en su propio hijo, en todos los sueños y planes que había hecho para el futuro de Santiago. Jimena tenía la misma edad que él cuando había ayudado a su familia por primera vez, pero estaba enfrentando responsabilidades mucho mayores. «La fundidora donde trabajaba usted», dijo él a Gabriela Elena. «¿Cómo fue exactamente cuando cerró?». Gabriela Elena suspiró. «Fue un shock para todos. El viernes estábamos trabajando normalmente. El lunes llegamos y encontramos los portones cerrados con un letrero que decía que la empresa había cesado sus actividades. ¿Nadie fue avisado con anticipación? Nada. El señor Ricardo apareció al final de la mañana, reunió a todos los empleados en el patio y dijo que estaba en quiebra, que había intentado conseguir préstamos para mantener la empresa funcionando, pero que los bancos le habían negado todo». Alejandro recordó las últimas conversaciones que había tenido con Ricardo Castillo. Su antiguo socio había mencionado dificultades financieras, pero Alejandro había supuesto que eran problemas temporales. Nunca imaginó que la situación fuera tan grave como para llevar al cierre total de la empresa. ¿El señor Ricardo dijo algo sobre indemnizaciones o prestaciones para los empleados?, preguntó él. «Dijo que estaba intentando negociar con los abogados para garantizar al menos el pago de los salarios atrasados», respondió Gabriela Elena. «Pero hasta ahora no hemos recibido nada». La situación se estaba revelando aún más compleja. Ricardo no solo era responsable del cierre de la empresa, había dejado a 300 empleados sin ningún apoyo financiero. Era una irresponsabilidad que iba contra todo lo que Alejandro conocía sobre el carácter de su antiguo amigo. «¿Cuándo fue la última vez que usted habló con el señor Ricardo?», preguntó Gabriela Elena. «Hace aproximadamente 1 año», admitió Alejandro. «Tuvimos una discusión sobre negocios y decidimos terminar nuestra sociedad». «¿Sobre qué fue la discusión?». Alejandro dudó. Era una conversación que no le gustaba recordar, pues había marcado el fin de una amistad de décadas. «Ricardo quería expandirse muy rápido, hacer inversiones que yo consideraba arriesgadas. Le aconsejé cautela, pero él dijo que me había vuelto cobarde después de perder a mi familia». La última parte de la frase salió cargada de dolor. Ricardo había tocado una herida abierta al sugerir que la tragedia personal de Alejandro estaba afectando sus decisiones empresariales. En esa época, Alejandro se había enfurecido con la insinuación, pero ahora se daba cuenta de que tal vez
hubiera algo de verdad en las palabras de su antiguo socio. ¿El señor Ricardo tenía razón?, preguntó Gabriela Elena amablemente. Tal vez, admitió Alejandro. Después de que perdí a Beatriz y Santiago, empecé a ver peligro en todo. Cada decisión de negocio se convertía en una cuestión de supervivencia, no de crecimiento. Doña Inés se acercó de nuevo. Joven, a veces necesitamos una tragedia para aprender a valorar lo que realmente importa, pero a veces también necesitamos una segunda oportunidad para recordar quiénes somos realmente. Las palabras de la anciana cargaban una sabiduría que venía de décadas de experiencia de vida. Alejandro miró alrededor, viendo los rostros de las personas que se habían reunido para presenciar ese momento de revelación, y se dio cuenta de que estaba ante una elección fundamental. Podía seguir siendo el hombre amargado y reservado en que se había convertido después de la tragedia, o podía intentar recuperar al menos parte de la persona bondadosa que solía ser. La presencia de Gabriela Elena y su familia no era solo una coincidencia. Era una oportunidad de redención que la vida le estaba ofreciendo. Gabriela Elena, dijo, su voz ganando una determinación que había estado ausente por años. Quiero hacer una propuesta. Todas las personas presentes se acercaron, claramente interesadas en escuchar lo que tenía que decir. En primer lugar, olvídese de la deuda de la renta. Los 8 meses están perdonados. Un murmullo de sorpresa y alivio recorrió la pequeña multitud. Gabriela Elena se llevó la mano al corazón, claramente emocionada. Señor Alejandro, no puedo aceptar esto, protestó. No quiero caridad. No es caridad, explicó él. Es justicia. Es la corrección de un error que cometí al olvidar quién soy realmente. Además, tengo una segunda propuesta. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos para presentar una idea que se había formado en su mente en los últimos minutos. Tengo una empresa de administración de edificios que se encarga de todas mis propiedades. Necesito a alguien para trabajar en la oficina, encargándose de la parte administrativa y de la atención a los inquilinos. Es un trabajo con prestaciones de ley, salario fijo y beneficios. Los ojos de Gabriela Elena se abrieron de par en par con esperanza. ¿Me está ofreciendo un empleo a mí? Para las dos, corrigió Alejandro mirando a Jimena. La señorita puede trabajar medio tiempo mientras estudia, ayudando con tareas simples y aprendiendo sobre administración de edificios. Es una oportunidad para ganar experiencia práctica en el área que quiere estudiar. Jimena casi dejó caer a Mateo de la sorpresa. ¿Habla en serio? Completamente en serio. Y hay una cosa más, continuó Alejandro. Esta casa donde viven ya no se va a rentar. Estoy transfiriendo la propiedad al nombre de Gabriela Elena. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie esperaba un giro tan dramático en la situación. Gabriela Elena comenzó a llorar, y varias personas en la vecindad también se emocionaron con la generosidad inesperada. Señor Alejandro, no puedo aceptar esto, dijo Gabriela Elena entre lágrimas. Es muy generoso, pero es demasiado. No es generosidad, explicó Alejandro. Es una deuda que estoy pagando. Hace 25 años mi familia ayudó a la suya. Ahora es el turno de su familia de ayudarme a recordar quién soy realmente. Mateo escogió ese momento para extender de nuevo sus bracitos hacia Alejandro, como si quisiera ratificar la decisión del hombre. Esta vez, Alejandro no dudó en tomar al niño. Además, dijo sosteniendo a Mateo y mirando los ojos azules del pequeño, me gustaría hacer una propuesta más. ¿Cuál?, preguntó Jimena, aún en estado de shock. Me gustaría ser padrino de Mateo. No solo en el sentido formal, sino en el real. Quiero ayudar a criarlo. Quiero estar presente en su vida. Quiero formar parte de esta familia que me devolvió mi humanidad. Las lágrimas de alegría que rodaron por el rostro de todos los presentes marcaron el momento en que una situación que había comenzado con desesperanza y amargura se transformó en algo hermoso y redentor. Doña Inés se acercó y abrazó a Alejandro, aún con Mateo en brazos. Ahora sí, dijo, has vuelto a ser el joven bondadoso que ayudó a esta familia hace 25 años.
Alejandro miró el tractor que había traído para demoler la casa y se rió. Una risa genuina que no emitía desde hacía años. «Creo que voy a tener que encontrarle un nuevo uso a esta máquina». «¿Cómo así?», preguntó Jimena. «Bueno, ahora que soy dueño de una empresa que va a crecer, creo que voy a necesitar equipos para remodelar y mejorar las propiedades. Este tractor puede ser muy útil para construir, no para destruir». La transformación estaba completa. El hombre que había llegado con la intención de demoler una casa se estaba yendo con una familia extendida, un propósito renovado y un corazón que había vuelto a latir con esperanza. En los meses que siguieron, la vida de todas las personas involucradas cambió drásticamente. Gabriela Elena se reveló como una empleada excepcional, trayendo al trabajo no solo competencia administrativa, sino una sensibilidad humana, que transformó por completo la forma en que la empresa trataba a sus inquilinos. Jimena se adaptó perfectamente a la rutina de trabajo y estudios, demostrando una inteligencia natural para los negocios que impresionaba a todos. Alejandro se convirtió en su mentor no oficial, enseñándole aspectos prácticos de la administración de propiedades y ayudándola a desarrollar habilidades que serían valiosas en su futura carrera. Mateo crecía rodeado de amor y atención, desarrollándose como un niño alegre y sociable. Alejandro descubrió que ser padrino de un niño pequeño era a la vez desafiante y profundamente gratificante. Cada sonrisa del niño, cada hito de desarrollo, cada momento de juego, ayudaba a sanar heridas que él creía permanentes. La empresa de Alejandro experimentó una transformación completa en su filosofía. Se implementaron políticas más humanas para inquilinos con dificultades, se crearon programas de asistencia social y la empresa se hizo conocida en la región por su enfoque compasivo hacia los negocios inmobiliarios. La historia de la transformación de Alejandro se extendió por la comunidad local, inspirando a otros empresarios a replantear sus propias prácticas. El hombre que había sido conocido por su frialdad en los negocios, ahora era respetado por su humanidad y generosidad. Gabriela Elena y Alejandro desarrollaron una relación de trabajo extraordinariamente productiva, basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. Ella se convirtió en su principal consejera en temas relacionados con la responsabilidad social empresarial, ayudándolo a desarrollar programas que beneficiaban no solo a los inquilinos, sino a toda la comunidad. Jimena se graduó de la preparatoria con honores y consiguió una beca parcial para estudiar administración en la Universidad Estatal. Alejandro cubrió el resto de los costos y le ofreció un puesto de aprendiz en su empresa, permitiéndole ganar experiencia práctica mientras completaba sus estudios. La casa de madera, que casi había sido demolida, se convirtió en un símbolo de renovación y segundas oportunidades. Alejandro invirtió en remodelaciones que mantuvieron el encanto rústico de la construcción original, pero añadieron comodidades modernas que hicieron la residencia aún más acogedora. Mateo dio sus primeros pasos en el jardín de la casa, pronunció sus primeras palabras con Alejandro presente, y creció considerándolo un abuelo sustituto que había aparecido en su vida como un regalo inesperado. La relación de Alejandro con Ricardo Castillo también fue eventualmente reconstruida. Cuando supo de las dificultades financieras de su antiguo socio tras el cierre de la fundidora, Alejandro ofreció ayuda no solo económica, sino también un puesto consultivo en su empresa expandida. Ricardo inicialmente dudó en aceptar la ayuda, pero la insistencia de Alejandro y la mediación de Gabriela Elena, quien había trabajado en la fundidora y conocía bien la situación, terminaron convenciéndolo de que era posible empezar de nuevo. La sociedad se restableció sobre bases diferentes, más maduras, más conscientes de los riesgos y responsabilidades que implican los negocios. Ricardo aportó su experiencia industrial para complementar el conocimiento inmobiliario de Alejandro, creando una empresa diversificada que prosperó rápidamente. Juntos, crearon un fondo de asistencia para exempleados de la fundidora, ofreciendo recolocación profesional, cursos de capacitación y apoyo financiero temporal para familias en transición. El proyecto se convirtió en un modelo para otras empresas de la región. La transformación personal de Alejandro también incluyó una renovación de su vida social.
Comenzó a participar en actividades comunitarias, se involucró en proyectos de voluntariado y redescubrió placeres simples como cenas en familia y tardes jugando con Mateo. La casa donde vivían Gabriela Elena y su familia se convirtió en un punto de encuentro regular para Alejandro. Cenaba allí al menos una vez por semana, participaba en las celebraciones familiares y se volvió una presencia constante y querida en la vida de todos. Gabriela Elena eventualmente conoció a un hombre amable y trabajador que la respetaba y amaba no solo a ella, sino también a Jimena y a Mateo. Alejandro tuvo el privilegio de apadrinar la boda, donde dio un discurso emotivo sobre segundas oportunidades y la importancia de mantener el corazón abierto al amor. Jimena se graduó de la universidad con honores y asumió un puesto directivo en la empresa expandida. Se especializó en desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa, áreas que se convirtieron en sellos distintivos de la filosofía empresarial que Alejandro había adoptado. Mateo creció como un niño feliz y bien adaptado, rodeado de una red de apoyo que incluía a su madre, su abuela, su padrino elegido y una comunidad entera que había seguido su historia desde su nacimiento. Se convirtió en un símbolo viviente de la capacidad de renovación y esperanza. La empresa de Alejandro se expandió a otras ciudades, manteniendo siempre los mismos principios de humanidad y responsabilidad social que habían nacido de su transformación personal. Cada nueva sucursal se establecía con programas de asistencia social integrados y políticas de recursos humanos que priorizaban el bienestar de los empleados y la comunidad. Años después, cuando Mateo ya era un niño curioso e inteligente de 7 años, Alejandro miraba hacia atrás y se maravillaba del rumbo que había tomado su vida. El hombre amargado y retraído que había conducido un camión hasta una casa pequeña con intenciones destructivas se había convertido en alguien completamente diferente. La fotografía que guardaba en su oficina ya no era solo la de Beatriz y Santiago. Ahora incluía también una gran foto de la familia extendida que lo había adoptado. Gabriela Elena, Jimena, Mateo y él mismo, sonriendo frente a la casa de madera, que se había convertido en un símbolo de nuevo comienzo. En momentos de reflexión, Alejandro reconocía que la verdadera riqueza no estaba en las propiedades que poseía ni en los números en sus cuentas bancarias. La riqueza estaba en las relaciones que había construido, en las vidas que había tocado positivamente, en la capacidad renovada de amar y ser amado. La lección más importante que había aprendido era que la tragedia, por más devastadora que sea, no tiene por qué ser el final de la historia. Puede ser, en cambio, el comienzo de un viaje de transformación que nos lleva a una versión mejor y más compasiva de nosotros mismos. Alejandro frecuentemente preguntaba sobre la historia de cómo Alejandro Valenzuela se convirtió en su padrino, y Alejandro siempre contaba la versión completa, incluyendo sus propios errores y su viaje de redención. Quería que el niño entendiera que las personas pueden cambiar, que los errores pueden corregirse y que nunca es tarde para elegir ser bondadoso. La empresa siguió creciendo, pero siempre con enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social. Alejandro implementó políticas innovadoras como vivienda popular, programas de capacitación profesional y fondos de emergencia para inquilinos con dificultades temporales. Gabriela Elena se convirtió en una conferencista reconocida en la región, contando su historia en eventos empresariales y conferencias sobre responsabilidad social. Su viaje de inquilina amorosa a ejecutiva exitosa inspiraba a otros empresarios a replantear sus enfoques hacia los negocios. Jimena desarrolló un programa especial para madres adolescentes, ofreciendo oportunidades de pasantía y capacitación profesional para jóvenes que, como ella, habían enfrentado la maternidad precoz y necesitaban equilibrar responsabilidades familiares con el desarrollo profesional. La transformación de Alejandro también influyó en su manera de abordar las relaciones personales. Comenzó a salir nuevamente, algo que había considerado imposible durante años. Cuando conoció a Lorena, una maestra viuda que también había perdido a su esposo en un accidente, encontró a alguien que entendía su viaje de dolor y reconstrucción.
Lorena trajo a la vida de Alejandro no solo compañerismo romántico, sino también una hija adolescente que se integró naturalmente a la familia extendida. La casa que casi había sido demolida ahora resonaba a menudo con risas de múltiples generaciones reunidas para comidas y celebraciones. El tractor amarillo que había simbolizado destrucción fue restaurado y convertido en una atracción en el jardín de la empresa, con un letrero que explicaba su historia y simbolismo. Los hijos de los empleados jugaban frecuentemente alrededor de la máquina, que ahora representaba transformación y segundas oportunidades. Alejandro estableció una fundación dedicada a ayudar a familias en crisis, ofreciendo desde asistencia financiera temporal hasta programas de desarrollo profesional. La fundación llevaba los nombres de Beatriz y Santiago, honrando la memoria de su primera familia, mientras ayudaba a crear esperanza para otras familias. Mateo se convirtió en un excelente estudiante, mostrando un interés particular en matemáticas y ciencias. Alejandro lo animaba a explorar todos sus intereses, proporcionándole oportunidades educativas que él mismo nunca había tenido en su juventud. La historia de la transformación de Alejandro llegó eventualmente a oídos de periodistas locales, resultando en artículos que difundieron su mensaje de redención y segundas oportunidades por toda la región. Él acepta dar entrevistas a regañadientes, siempre enfatizando que cualquier persona puede elegir cambiar y que las circunstancias difíciles no tienen que definir permanentemente quiénes somos. La colaboración renovada con Ricardo Castillo resultó en proyectos innovadores que combinaban desarrollo inmobiliario con responsabilidad ambiental. Se convirtieron en pioneros en vivienda sostenible y accesible, creando comunidades que servían como modelos para otras ciudades. El éxito profesional de Jimena inspiró a otras madres jóvenes de la región a no rendirse en sus sueños educativos y profesionales. Ella regresaba frecuentemente a las escuelas locales para hablar con los estudiantes sobre perseverancia, responsabilidad y la importancia de tener mentores y apoyo comunitario. Gabriela Elena eventualmente decidió cursar una carrera en trabajo social, inspirada por su propia experiencia de superar adversidades con ayuda comunitaria. Alejandro apoyó sus estudios, ajustando su carga laboral para acomodar sus responsabilidades académicas. La Casa de Madera se convirtió en un punto de referencia en la vecindad, conocida no solo por su historia dramática, sino también por ser un lugar donde personas de todas las edades se sentían bienvenidas. Doña Inés comentaba con frecuencia que nunca había visto una transformación tan completa y positiva en su larga vida. Mateo creció sabiendo que había sido testigo y catalizador de una transformación extraordinaria. Alejandro siempre le decía que algunas personas nacen para cambiar el mundo, y que él había cambiado el mundo de varias personas antes de siquiera poder caminar o hablar. La lección más profunda que surgió de toda la experiencia fue que la verdadera fuerza no está en resistir al cambio o en mantenerse cerrado después de una tragedia. La verdadera fuerza está en la vulnerabilidad, en la capacidad de permitir que otros toquen nuestro corazón, incluso si eso significa arriesgarse a ser herido de nuevo. Alejandro reflexionaba a menudo sobre cómo su vida podría haber sido diferente si hubiera elegido permanecer cerrado y amargado. Podría haber seguido acumulando riquezas materiales, pero habría perdido la oportunidad de experimentar la riqueza mucho mayor de las relaciones humanas genuinas y del propósito de vida renovado. La empresa continuó prosperando, pero ahora se medía no solo por las ganancias financieras, sino también por su impacto social positivo. Los empleados reportaban altos niveles de satisfacción laboral, los inquilinos elogiaban la atención humanizada y la comunidad reconocía a la organización como un modelo de responsabilidad corporativa. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo, suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Los años pasaron y Mateo se convirtió en un preadolescente articulado y compasivo, claramente influenciado por los valores de su familia expandida. Mostraba interés en seguir los pasos de Alejandro en los negocios,
pero con un enfoque aún mayor en responsabilidad social y sustentabilidad. Jimena se casó con un compañero de la universidad que respetaba y admiraba su trayectoria de vida. La ceremonia se celebró en el jardín de la casa de madera, con Alejandro caminando con ella hasta el altar en ausencia de una figura paterna biológica. Fue un momento emotivo que simbolizó la plenitud de la familia que habían construido juntos. Gabriela Elena se graduó en trabajo social y abrió su propia consultoría especializada en mediar conflictos entre propietarios e inquilinos. Su enfoque empático y su experiencia personal la hicieron extremadamente eficaz para encontrar soluciones que beneficiaban a todas las partes involucradas. La fundación establecida por Alejandro expandió sus operaciones a varias ciudades vecinas, manteniendo siempre el enfoque en preservar la dignidad de las personas ayudadas. En lugar de simplemente ofrecer asistencia financiera, la organización creaba caminos para que las familias recuperaran su independencia y estabilidad. Lorena, la compañera de Alejandro, aportó sus propias habilidades y experiencias para enriquecer aún más la misión de la familia expandida. Como maestra jubilada, desarrolló programas educativos para hijos de empleados e inquilinos, creando oportunidades de aprendizaje que de otro modo no estarían disponibles. La relación renovada entre Alejandro y Ricardo evolucionó hacia una asociación empresarial aún más sólida que la original. Ambos habían aprendido valiosas lecciones sobre humildad, responsabilidad y la importancia de equilibrar el éxito financiero con un impacto social positivo. Mateo mostró un talento especial para las matemáticas y comenzó a participar en competencias estudiantiles, siempre apoyado con entusiasmo por su familia expandida. Alejandro lo acompañaba a eventos académicos con el mismo orgullo que habría sentido acompañando a su propio hijo biológico. La historia de la transformación de Alejandro fue documentada en un libro escrito por una periodista local, con todas las ganancias destinadas a la fundación que él había establecido. El libro se convirtió en un bestseller regional e inspiró a lectores en todo el país a replantear sus propios enfoques hacia los negocios y las relaciones. Doña Inés, ya con casi 80 años, era frecuentemente consultada por nuevos vecinos de la calle que querían entender la historia detrás de la casa de madera y la transformación de su propietario. Ella se había convertido en una especie de cronista oral de la comunidad, preservando y compartiendo la historia para futuras generaciones. La empresa de Alejandro se volvió un caso de estudio en escuelas de administración, demostrando cómo las prácticas empresariales éticas y compasivas pueden resultar en éxito financiero sostenible. Estudiantes universitarios visitaban con frecuencia las instalaciones para aprender sobre liderazgo transformacional y responsabilidad social corporativa. Jimena asumió responsabilidades crecientes en la empresa, eventualmente convirtiéndose en directora de desarrollo sostenible. Su juventud y perspectiva fresca trajeron innovaciones que mantuvieron a la organización a la vanguardia de prácticas empresariales progresistas. Gabriela Elena desarrolló un programa de mentoría para mujeres que enfrentaban situaciones similares a las que ella había vivido: viudez, divorcio de relaciones abusivas o pérdida repentina de empleo. El programa conectaba a mujeres en crisis con mentoras que habían superado desafíos similares. Mateo expresó interés en seguir una carrera en ingeniería ambiental, inspirado por los proyectos de sostenibilidad que observaba en la empresa de su padrino. Alejandro lo alentaba a explorar todas sus pasiones, proporcionándole experiencias educativas y pasantías que ampliaran sus perspectivas. La colaboración con otras empresas locales resultó en una red de organizaciones comprometidas con prácticas éticas y responsabilidad social. Alejandro se convirtió en un líder informal de ese movimiento, dando frecuentemente conferencias en eventos empresariales sobre la importancia de integrar valores humanos a los objetivos comerciales. El tractor restaurado en el jardín de la empresa se volvió un símbolo reconocido en la ciudad, a menudo fotografiado por visitantes y usado como fondo para eventos de la fundación. Los niños locales conocían la historia de la máquina
y frecuentemente pedían a sus padres que les contaran sobre el hombre que eligió construir en lugar de destruir. La Casa de Madera fue oficialmente reconocida por el ayuntamiento como patrimonio histórico local, no solo por su arquitectura, sino por la historia humana extraordinaria que albergaba. Una pequeña placa al frente de la casa cuenta brevemente la historia de transformación y segundas oportunidades que allí se desarrolló. Alejandro estableció un programa de becas para jóvenes de familias de bajos ingresos con un enfoque especial en madres adolescentes que deseaban continuar su educación. El programa ofrecía no solo apoyo financiero, sino también mentoría y cuidado infantil durante los estudios. Lorena trajo a la familia extendida tradiciones navideñas y celebraciones que enriquecieron aún más los lazos entre todos. La Casa de Madera se convirtió en el centro de las celebraciones familiares, con cada rincón resonando risas y conversaciones de múltiples generaciones reunidas. Mateo desarrolló una relación especial con Ricardo Castillo, quien se convirtió en una especie de abuelo adicional. Ricardo llevaba frecuentemente al niño a visitar proyectos de construcción, explicándole aspectos técnicos y transmitiéndole conocimientos prácticos sobre ingeniería y arquitectura. La transformación personal de Alejandro inspiró a otros empresarios locales a reevaluar sus propias prácticas. Varios siguieron su ejemplo, implementando políticas más humanas en sus empresas y contribuyendo a un cambio cultural más amplio en la región. Gabriela Elena se convirtió en una conferencista solicitada en congresos nacionales sobre superación de adversidades y empoderamiento femenino. Su historia de inquilina morosa a empresaria exitosa resonaba con audiencias de todo el país. La fundación expandió sus programas para incluir educación financiera, capacitación profesional y apoyo psicológico para familias en crisis. El objetivo no era solo resolver problemas inmediatos, sino equipar a las personas con herramientas para construir estabilidad a largo plazo. Jimena se convirtió en mentora de otras madres jóvenes, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo equilibrar maternidad, educación y desarrollo profesional. Su experiencia personal la hacía especialmente eficaz para conectar con jóvenes que enfrentaban desafíos similares. El éxito de la empresa permitió a Alejandro diversificar aún más sus iniciativas filantrópicas. Estableció un fondo para la preservación ambiental, programas de educación artística para niños desfavorecidos e iniciativas de apoyo a personas mayores en situación de vulnerabilidad social. Mateo mostró un interés creciente en temas ambientales, sugiriendo a menudo proyectos de sostenibilidad para la empresa de su padrino. Alejandro alentaba su curiosidad, brindándole oportunidades para que el niño explorara conceptos científicos y ambientales a través de experiencias prácticas. La historia de transformación de Alejandro eventualmente atrajo atención nacional, resultando en invitaciones para dar conferencias en universidades y congresos empresariales de todo el país. Él aceptaba de mala gana algunas invitaciones, siempre enfatizando que cualquier persona puede elegir cambiar y que las circunstancias difíciles no tienen que definir permanentemente nuestra identidad. La empresa se convirtió en un modelo de cómo las organizaciones pueden prosperar financieramente mientras mantienen un compromiso genuino con la responsabilidad social. Estudiantes de MBA a menudo elegían la empresa como tema para sus trabajos de titulación. Doña Inés celebró su 80º aniversario con una gran fiesta organizada por todo el vecindario en la Casa de Madera. Durante la celebración, contó nuevamente la historia de la transformación de Alejandro a los visitantes más jóvenes, asegurándose de que la lección se transmitiera a las futuras generaciones. Ricardo se recuperó por completo de sus dificultades financieras y se convirtió en un defensor vocal de las prácticas empresariales éticas. A menudo atribuía su renovada sociedad con Alejandro como clave para su propio camino de redención y crecimiento personal. La colaboración entre las diferentes generaciones de la familia extendida creó un ambiente de aprendizaje mutuo, donde cada persona contribuía con sus perspectivas y experiencias únicas. Mateo aprendía sobre negocios y responsabilidad social, mientras enseñaba a los adultos sobre tecnología y las perspectivas de su generación. Gabriela Elena
completó una maestría en trabajo social, especializándose en mediación de conflictos familiares y comunitarios. Su tesis, sobre la transformación de relaciones adversariales en alianzas colaborativas, se basó en su propia experiencia con Alejandro. La fundación establecida por Alejandro desarrolló alianzas con universidades locales para realizar investigaciones sobre la efectividad de diferentes enfoques de asistencia social. Los resultados influyeron en políticas públicas en varias ciudades de la región. Ximena lideró una iniciativa para crear un programa de pasantías para estudiantes universitarios interesados en responsabilidad social corporativa. El programa ofrecía experiencia práctica en proyectos reales mientras contribuía al desarrollo profesional de los participantes. Mateo destacó en competencias de ciencias, siempre apoyado entusiastamente por su familia extendida. Alejandro lo acompañaba a eventos académicos con el mismo orgullo que sentía al ver los éxitos profesionales de Gabriela, Elena y Ximena. La relación de Alejandro con Lorena evolucionó hasta convertirse en un matrimonio que se celebró en la Casa de Madera, simbolizando la plenitud de su viaje de transformación personal. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente significativa, reuniendo a todas las personas que habían sido parte de su camino de redención. La empresa continuó innovando en prácticas sostenibles, desarrollando proyectos habitacionales que servían como modelos para otras organizaciones. El enfoque integrado de responsabilidad social, sostenibilidad ambiental y viabilidad financiera atrajo atención internacional. La historia de la transformación de Alejandro fue adaptada para una obra de teatro producida por una compañía local, con todas las ganancias destinadas a la fundación. La producción fue bien recibida por la crítica y el público, difundiendo el mensaje de segundas oportunidades y transformación personal. Mateo desarrolló interés en robótica y comenzó a participar en competencias estudiantiles, siempre con el apoyo técnico de Ricardo Castillo y el aliento emocional de toda su familia extendida. Sus proyectos frecuentemente incorporaban elementos de sostenibilidad ambiental. Gabriela Elena fue reconocida por el gobierno del Estado de México como una de las mujeres más influyentes del año, en reconocimiento a su labor en mediación de conflictos y empoderamiento femenino. Ella usó la plataforma de reconocimiento para promover aún más su misión de ayudar a otras familias. La colaboración entre empresas éticas iniciada por Alejandro se formalizó en una asociación que establecía estándares y mejores prácticas para la responsabilidad social corporativa en la región. La asociación se convirtió en una fuerza influyente para cambios positivos en la comunidad empresarial local. Ximena asumió responsabilidades de liderazgo en proyectos internacionales de sostenibilidad, representando a la empresa en conferencias y colaboraciones con organizaciones de otros países. Su perspectiva joven y experiencia personal única la convertían en una embajadora eficaz para los valores de la empresa. El tractor en el jardín de la empresa fue restaurado nuevamente y transformado en una instalación interactiva, donde los visitantes podían aprender sobre la historia de transformación y los principios de responsabilidad social que guiaban a la organización. Lorena contribuyó a la familia extendida no solo como compañera de Alejandro, sino también desarrollando programas educativos innovadores que integraban sostenibilidad ambiental y responsabilidad social en el currículo escolar local. La fundación expandió sus operaciones internacionalmente, estableciendo programas piloto en países vecinos para probar la eficacia de sus enfoques en diferentes contextos culturales y económicos. Mateo expresó interés en estudiar en el exterior cuando llegara a la edad universitaria, y Alejandro ya había comenzado a investigar programas que combinaran ingeniería ambiental con responsabilidad social global. La Casa de Madera se convirtió en un punto de peregrinación informal para personas que habían escuchado la historia de transformación y buscaban inspiración para sus propios viajes de cambio personal. Gabriela Elena frecuentemente recibía visitantes y compartía su experiencia de superación. Ricardo Castillo estableció su propio programa de mentoría para jóvenes empresarios,
transmitiendo lecciones aprendidas de sus errores pasados y su experiencia de reconstrucción. El programa se volvió muy solicitado por emprendedores al inicio de sus carreras. La transformación personal de Alejandro continuó evolucionando, desarrollando intereses en filosofía y espiritualidad que enriquecieron aún más su perspectiva sobre la vida y los negocios. A menudo meditaba en el jardín de la casa de madera, reflexionando sobre su extraordinario viaje. Doña Inés, a pesar de su avanzada edad, mantenía su energía y sabiduría, sirviendo frecuentemente como consejera informal para vecinos que enfrentaban sus propios desafíos. Su casa se convirtió en un centro de apoyo comunitario donde personas de todas las edades buscaban orientación. La empresa desarrolló tecnologías innovadoras para construcción sustentable que fueron licenciadas a otras organizaciones, creando una fuente adicional de ingresos que se destinó íntegramente a programas sociales. Gabriela Elena comenzó a escribir un libro sobre su experiencia de transformación, centrado en estrategias prácticas para superar adversidades y reconstruir la vida después de pérdidas significativas. El libro se basaría tanto en su experiencia personal como en su trabajo profesional con otras familias. Jimena desarrolló una aplicación móvil que conectaba a familias en crisis con recursos disponibles en sus comunidades, desde asistencia financiera hasta cuidado infantil y oportunidades de empleo. La aplicación fue adoptada por varias ciudades y se convirtió en un modelo a nivel nacional. Mateo comenzó a enseñar programación básica a niños más pequeños en un centro comunitario, demostrando la misma generosidad y deseo de ayudar a otros que había aprendido al observar a su familia extendida. El éxito continuo de la empresa permitió a Alejandro establecer un fondo permanente para la educación que garantizaría recursos para becas y programas educativos durante décadas futuras, independientemente de las fluctuaciones económicas. La historia de transformación siguió inspirando a personas mucho más allá de la comunidad local, con cartas y mensajes llegando de todo el país de personas que habían sido conmovidas por el mensaje de segundas oportunidades y redención personal. Lorena desarrolló un programa de artes terapéuticas para niños de familias asistidas por la Fundación, reconociendo el poder de la expresión creativa para ayudar a los jóvenes a procesar traumas y desarrollar autoestima. La colaboración con universidades resultó en la creación de un centro de investigación dedicado a estudiar métodos más efectivos de asistencia social y desarrollo comunitario, con la Casa de Madera sirviendo como uno de los principales sitios de estudio. Ricardo Castillo se convirtió en un defensor nacional de segundas oportunidades para empresarios que habían enfrentado la quiebra, trabajando para cambiar percepciones culturales sobre el fracaso empresarial y la recuperación. Mateo desarrolló un proyecto científico sobre energía renovable que obtuvo reconocimiento nacional, demostrando cómo los valores de sustentabilidad y responsabilidad social se estaban transmitiendo a la próxima generación. La Fundación estableció alianzas con organizaciones internacionales para compartir metodologías y aprender de diferentes enfoques hacia la asistencia social y el desarrollo comunitario. Gabriela Elena recibió un doctorado honoris causa de una universidad local, en reconocimiento a sus contribuciones a la mediación de conflictos y el desarrollo social, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas de la región. La transformación de Alejandro influyó en cambios en la legislación local relacionada con derechos de inquilinos y responsabilidades de propietarios, creando un marco más equitativo para las relaciones de renta. Jimena fue invitada a integrar consejos de administración de varias organizaciones sin fines de lucro, aportando su perspectiva única sobre sustentabilidad y responsabilidad social a diferentes sectores. El tractor en el jardín de la empresa se convirtió en un símbolo reconocido a nivel nacional de transformación y segundas oportunidades, usado a menudo en campañas publicitarias sobre responsabilidad social corporativa. Lorena estableció una red de apoyo para cónyuges de empresarios, reconociendo los desafíos únicos que enfrentan las familias involucradas en negocios con un fuerte enfoque social. La Casa de Madera
fue ampliada cuidadosamente para albergar las crecientes actividades comunitarias, manteniendo su encanto original mientras se agregaban espacios funcionales para eventos y reuniones. Mateo expresó interés en seguir los pasos de Alejandro, no solo en los negocios, sino también en filantropía, planeando ya cómo podría contribuir a causas sociales cuando llegara a adulto. La empresa desarrolló un modelo de franquicia social que permitió a otras organizaciones replicar sus enfoques en diferentes regiones, expandiendo el impacto de los principios de transformación y responsabilidad social. Ricardo Castillo estableció un fondo especial para apoyar empresas familiares en dificultades, ofreciendo no solo recursos financieros, sino también mentoría y reestructuración organizacional. La transformación personal de Alejandro continuó evolucionando, con él descubriendo nuevos aspectos de sí mismo y nuevas formas de contribuir positivamente al mundo que lo rodeaba. Doña Inés fue homenajeada por el ayuntamiento como ciudadana ejemplar, en reconocimiento por sus décadas de servicio comunitario y sabiduría compartida con generaciones de vecinos. La fundación se expandió para incluir programas de preservación cultural, reconociendo la importancia de mantener tradiciones comunitarias mientras promueve cambios sociales positivos. Gabriela Elena se convirtió en consultora internacional en mediación de conflictos, llevando sus metodologías desarrolladas localmente a contextos globales más amplios. Jimena lideró una iniciativa para crear una incubadora de negocios sociales, ofreciendo apoyo a emprendedores jóvenes interesados en combinar ganancias con impacto social positivo. Mateo desarrolló interés en periodismo de investigación, inspirado por la importancia de contar historias de transformación y responsabilizar a organizaciones por sus prácticas sociales y ambientales. El éxito continuo permitió a Alejandro establecer una universidad comunitaria enfocada en sostenibilidad, responsabilidad social y desarrollo de liderazgo ético. Lorena creó un programa de mentoría intergeneracional que conectaba a adultos mayores con experiencia de vida con jóvenes enfrentando desafíos similares a los que ella y Alejandro habían superado. La historia de transformación fue traducida a varios idiomas y distribuida internacionalmente, inspirando movimientos de responsabilidad social corporativa en diferentes países. Ricardo Castillo desarrolló tecnologías de construcción innovadoras que fueron adoptadas globalmente, siempre con enfoque en sostenibilidad ambiental e impacto social positivo. La colaboración entre las diferentes organizaciones, fundadas por los miembros de la familia extendida, creó un ecosistema integrado de apoyo social que sirvió como modelo para otras comunidades. Mateo comenzó a escribir un blog sobre sostenibilidad dirigido a jóvenes de su edad, compartiendo ideas prácticas para que adolescentes pudieran contribuir a causas ambientales y sociales. La Fundación estableció un programa de intercambio internacional que permitía a jóvenes de comunidades asistidas estudiar en el extranjero, expandiendo perspectivas y creando una red global de futuros líderes. Gabriela Elena fue elegida para el Consejo Municipal, donde trabajó para implementar políticas que reflejaban los principios de responsabilidad social y sostenibilidad que había aprendido en su trayectoria personal. La transformación de Alejandro continuó inspirando investigaciones académicas sobre psicología del cambio personal, liderazgo transformacional y el papel de eventos cruciales en la reforma del carácter. Jimena estableció un programa de educación financiera específicamente dirigido a jóvenes madres, ayudándolas a desarrollar independencia económica mientras criaban a sus hijos. El tractor se convirtió en parte permanente de un museo comunitario dedicado a historias de transformación y superación, educando a visitantes sobre el poder de segundas oportunidades y elecciones personales. Lorena desarrolló metodologías innovadoras para educación sobre sostenibilidad que fueron adoptadas en escuelas regionales, influyendo en la formación de una generación más consciente ambientalmente. La Casa de Madera fue designada como Sitio Histórico Nacional, reconociendo su importancia no solo arquitectónica,
sino como símbolo de transformación personal y social. Mateo ganó una beca para participar en un programa de verano enfocado en tecnologías ambientales, demostrando cómo los valores familiares se estaban transmitiendo a la siguiente generación. La empresa continuó innovando en prácticas de responsabilidad social, estableciendo nuevos estándares para la industria e inspirando a competidores a adoptar enfoques similares. Ricardo Castillo se convirtió en un orador internacional reconocido, compartiendo lecciones sobre recuperación de quiebras empresariales y reconstrucción de reputación mediante prácticas éticas. La fundación desarrolló un modelo de microfinanzas que ofrecía préstamos sin interés para pequeños emprendedores de comunidades desfavorecidas, siempre con componentes educativos integrados. Gabriela Elena completó certificaciones internacionales en mediación de conflictos y comenzó a trabajar con organizaciones de las Naciones Unidas en proyectos de pacificación comunitaria. Jimena fue reconocida como una de las jóvenes líderes más prometedoras del país, frecuentemente invitada a representar a México en conferencias internacionales sobre sostenibilidad y responsabilidad social. El modelo de negocio desarrollado por la empresa se convirtió en un estudio de caso obligatorio en programas de MBA de universidades prestigiosas, influyendo en la formación de futuros líderes empresariales. Lorena estableció una red internacional de educadores enfocados en sostenibilidad, creando currículos y metodologías que fueron adoptados en decenas de países. La transformación personal de Alejandro continuó siendo documentada por investigadores interesados en comprender los mecanismos psicológicos y sociales que permiten cambios fundamentales de personalidad y valores. Doña Inés, a sus 85 años, seguía siendo una fuente de sabiduría para la comunidad, frecuentemente consultada por personas de todas las edades que enfrentaban decisiones importantes o crisis personales. Mateo desarrolló una aplicación de realidad virtual que permitía a las personas experimentar diferentes escenarios de sostenibilidad ambiental, ayudando a educar sobre consecuencias de elecciones ambientales. La fundación estableció alianzas con gobiernos locales para implementar programas de vivienda social que integraban principios de sostenibilidad con desarrollo comunitario. Ricardo Castillo creó un instituto dedicado a la investigación de materiales de construcción sostenibles, contribuyendo a avances tecnológicos que beneficiaron a toda la industria. La historia de la transformación inspiró una serie documental que fue transmitida a nivel nacional, difundiendo el mensaje de segundas oportunidades y responsabilidad social a millones de espectadores. Gabriela Elena estableció una consultoría internacional especializada en transformar conflictos empresariales en alianzas colaborativas, aplicando globalmente los principios que había aprendido en su propia experiencia. Jimena lideró una iniciativa para crear un protocolo internacional de responsabilidad social corporativa que fue adoptado por organizaciones en múltiples países. El jardín alrededor del tractor se convirtió en un espacio de meditación y reflexión visitado por personas de todo el mundo que buscaban inspiración para sus propias jornadas de transformación. Lorena desarrolló un programa de terapia a través de las artes que fue adoptado por hospitales y centros de rehabilitación, demostrando el poder curativo de la expresión creativa. La empresa continuó creciendo internacionalmente, siempre manteniendo sus principios fundamentales de responsabilidad social y sostenibilidad, independientemente de las presiones de diferentes mercados. Mateo comenzó a estudiar mandarín y español, preparándose para una carrera global en sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. La fundación lanzó un programa de becas para estudiantes de países en desarrollo interesados en aprender sobre modelos de negocios sociales y sostenibilidad. Ricardo Castillo fue nombrado para una comisión gubernamental sobre sostenibilidad en la construcción civil, influyendo en políticas nacionales basado en su experiencia práctica. La transformación de Alejandro influyó cambios en currículos de escuelas de negocios, con mayor énfasis en ética empresarial y responsabilidad social. Gabriela Elena recibió reconocimiento internacional por su trabajo en mediación de conflictos,
siendo invitada a dar una conferencia en la Organización de las Naciones Unidas. Ximena estableció un fondo de inversión enfocado en startups que combinan tecnología con impacto social, creando una nueva categoría de inversión responsable. El modelo de franquicia social desarrollado por la empresa fue adoptado en 15 países, creando una red global de organizaciones comprometidas con los mismos principios de transformación. Lorena creó un programa de educación ambiental para familias que fue implementado en parques nacionales, ayudando a educar a visitantes sobre conservación y sostenibilidad. La Casa de Madera se convirtió en sede de un instituto de investigación sobre transformación personal y social, atrayendo académicos de universidades de todo el mundo. Mateo ganó un Premio Nacional de Ciencias por un proyecto sobre purificación de agua, usando tecnologías sostenibles, demostrando cómo estaba aplicando valores familiares en innovación científica. La historia de la transformación fue incluida en libros de texto de administración y psicología, educando a estudiantes sobre el potencial de cambio personal y organizacional. Doña Inés fue entrevistada para un proyecto de historia oral que documentaba cambios sociales en la región a lo largo de décadas, con su perspectiva ofreciendo contexto valioso sobre transformación comunitaria. La Fundación desarrolló una aplicación que conectaba voluntarios con oportunidades de servicio comunitario, facilitando el compromiso cívico a gran escala. Ricardo Castillo estableció una escuela técnica enfocada en construcción sostenible, ofreciendo formación profesional para jóvenes de comunidades desfavorecidas. La empresa lanzó una línea de productos ecológicos para construcción que se convirtió en líder de mercado, demostrando que sostenibilidad y rentabilidad podían coexistir. Gabriela Elena fue nombrada embajadora de buena voluntad para una organización internacional enfocada en derechos de las mujeres y empoderamiento económico. Ximena desarrolló una plataforma en línea que permitía a pequeños inversionistas apoyar proyectos de responsabilidad social en todo el mundo, democratizando la inversión de impacto. El tractor se volvió símbolo de una campaña nacional sobre segundas oportunidades, usado en materiales educativos sobre rehabilitación criminal y reinserción social. Lorena estableció un programa de intercambio para educadores interesados en aprender sobre integración de sostenibilidad en currículos escolares. La transformación de Alejandro inspiró un movimiento nacional de empresarios comprometidos con prácticas éticas, creando una nueva cultura empresarial basada en valores humanitarios. Mateo comenzó un canal de YouTube sobre ciencia y sostenibilidad dirigido a jóvenes, ganando rápidamente cientos de miles de seguidores interesados en causas ambientales. La Fundación lanzó un programa de investigación sobre eficacia de diferentes enfoques a la asistencia social, influyendo en políticas públicas basadas en evidencia científica. Ricardo Castillo creó una cooperativa de materiales sostenibles que permitió a pequeños constructores acceder a tecnologías verdes antes disponibles solo para grandes empresas. La Casa de Madera fue ampliada para incluir un centro de conferencias que albergaba eventos internacionales sobre transformación social y sostenibilidad. Gabriela Elena estableció un protocolo para la mediación de conflictos familiares que fue adoptado por el sistema judicial, reduciendo significativamente la necesidad de litigios prolongados. Ximena fue elegida para el consejo de una gran organización internacional enfocada en la sostenibilidad, aportando perspectivas jóvenes a las decisiones de política global. El jardín alrededor del tractor se convirtió en un laboratorio vivo para técnicas de agricultura urbana sostenible, educando a los visitantes sobre la producción de alimentos ecológicos. Lorena desarrolló un currículo sobre alfabetización emocional, que fue adoptado en escuelas regionales, ayudando a los niños a desarrollar habilidades para enfrentar adversidades. La empresa estableció oficinas en 10 países, siempre adaptando sus programas de responsabilidad social a los contextos culturales y necesidades locales específicas. Mateo recibió una beca completa para estudiar ingeniería ambiental en una universidad prestigiosa,
con planes de regresar para expandir aún más las iniciativas familiares. La fundación creó un programa de microcrédito específicamente para mujeres emprendedoras, reconociendo las barreras únicas que enfrentan en el acceso al capital. Ricardo Castillo fue condecorado por el gobierno por sus contribuciones a la sostenibilidad en la construcción civil, reconocimiento que dedicó a todos los que habían apoyado su camino de recuperación. La transformación de Alejandro continuó siendo estudiada por investigadores interesados en entender cómo los eventos traumáticos pueden llevar tanto al deterioro como al crecimiento personal. Doña Inés celebró su 90º cumpleaños con una fiesta que reunió a cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la sabiduría y bondad que había compartido a lo largo de las décadas. Fin de la historia. Y ahora, queridos oyentes, llegamos al final de este viaje extraordinario de transformación y segundas oportunidades. ¿Qué les pareció esta historia de redención? ¿Pudieron ver cómo pequeñas elecciones pueden cambiar completamente el rumbo de nuestras vidas? Alejandro descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos y construimos junto con otros. Gabriela Elena demostró que la gratitud y la esperanza pueden vencer cualquier adversidad. Y Mateo, aunque solo era un bebé, fue el catalizador que despertó la humanidad dormida en un corazón endurecido por el dolor. Dejen en los comentarios qué momento les emocionó más y si creen que todos merecemos una segunda oportunidad. Sus palabras sinceras son muy importantes para nosotros. No olviden dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal para no perderse otras historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Muchas gracias por su compañía en este viaje inolvidable.